Y levantaré mis manos en adoración. Tú eres digno de alabanza y todo honor. Y levantaré mis manos en adoración. Tú eres digno de alabanza y todo honor. Por tu nombre hoy soy libre. Jesucristo, Jesucristo, tu nombre sin igual, sin igual. Hey, por tu gracia tengo vida. Jesucristo, tu nombre sin igual, sin igual. Tu nombre sin igual. Tu nombre sin igual, sin igual. Bueno, vamos a orar para recibir la palabra a través de la pastora Elba. Trini, ¿podés orar por la palabra? Claro que sí. Papá, gracias por esta mañana preciosa, gracias por tantas cosas que tú haces cada día, que no tenemos palabra para agradecerte. Gracias por la salud de los pastores, gracias por ver a Félix hablar con tanta mejoría, con tanto ímpetu, con tanta mejoría a nivel anímica. Gracias por los pastores Bercelino, gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa está sobre nuestras vidas. Gracias porque en los años que van pasando, que nos vas dando de vida, podemos seguir viendo cada día más tu mano poderosa y la fuerza que viene de ti para poder afrontar y superar las barreras, las batallas que nos tocan afrontar día a día, y tú nos das la fuerza y la revelación para estar cada día mejor en ti, haciendo tu voluntad. Entregamos este tiempo que vamos a compartir de tu palabra, y por supuesto que damos por sabido que tú traerás a nuestra mente y a nuestro corazón, porque eres un Dios personal, personalísimo, lo que cada uno de nosotros necesite. Gracias por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, por cuidarnos, por protegernos, por tener nuestra vida en tus manos, la de los nuestros. Gracias por tener el control de todas las cosas, porque te lo hemos dado a ti, Señor. Tú eres el dueño, el Señor de los señores, pero especialmente el Señor de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida, del área de salud, económica, física, espiritual. Señor, tú tienes todas las áreas en tu mano, y todo lo que somos es tuyo. Úsanos conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a disfrutar de tu preciosa palabra. Encomendamos tu hija, tu pastora, en tus manos también, para que tú la uses conforme a tu voluntad. Amén y amén. Amén. Gracias, Trini. Elba, pastora Elba. Bueno, me alegro de verlos a cada uno de ustedes. Algunos estarán detrás de la pantalla, supongo. Seguro que sí. Hoy voy a hablar de algo muy sencillo, y me gusta hablar de cosas sencillas, aunque yo sé que todos ustedes tienen un conocimiento bastante avanzado de la palabra de Dios y mucha experiencia en el camino del Señor, porque sé que hay personas nuevas también, o puede haber personas nuevas, que las cosas más elementales las tienen que saber, ¿no? Y no quiero que todos aprovechen, especialmente la gente nueva. Nosotros ya sabemos mucho más, ¿no? Por eso puede parecer sencilla la predicación. Voy a hablar acerca de los dos cimientos, o las dos casitas, como le decimos a los niños en la iglesia, ¿no? Y es interesante la edificación. Yo no sé por qué a mí me gustan tanto las edificaciones. A veces voy por la calle y me distraigo mirando
Las rejas, acá en La Plata hay casas muy viejas, castillos prácticamente, escuelas, palacios como las que hacían en el tiempo de Perón, y a mí me gusta mirar los mármoles en las escaleras, hoy día no lo podemos hacer, las rejas de las ventanas, de los balcones, son obras de arte. Las puertas, ¿se imaginan cuando estuve en Inglaterra ver la puerta del castillo de la reina Isabel? Lo que era eso. Y realmente algunas estatuas y edificaciones en Europa tienen oro, realmente es oro. Yo lo veía que brillaba tanto y le preguntaba a mi familia, ¿eso es oro? Ellos no sabían, pero lo busqué en Google y sí es oro. Así que es una cosa muy interesante, las edificaciones. Para el que le gusta, va. Me gustan ver las iglesias también. Y bueno, algunos me dicen si no me equivoqué de profesión. Lo que me gusta también de las edificaciones es que alguien las construye, enseguida se ve el valor de lo que uno construye, especialmente una casa, y está y queda ahí, permanece por años. Cuando cocinamos y hacemos una comida y tardamos mucho en hacerla, la gente la devora en 5 minutos y nunca más se supo. Pero una construcción puede perdurar por mucho tiempo. Eso es algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Bueno, y el pasaje bíblico, por supuesto, está en Mateo 7, del 24 al 28. Mateo 7, 24 a 28, la NBI tengo, la versión NBI. Son palabras de Jesús, así que si queremos que Dios nos hable, ya nos está hablando, no precisamos voz audible, no tenemos voz escrita. Por tanto, dice Jesús, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y le sucedió lo mismo que el que construyó sobre la roca y tenía una casa sólida. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Muy interesante la palabra de Dios. Acá, en esta parábola, en esta comparación, el Señor Jesús hablaba de edificar la vida, de edificar la vida. Y hay dos maneras de edificarla, de una forma sólida y de una forma que no es sólida, una forma frágil. Y Jesús enseña que nosotros edificamos la vida. A veces queremos que nuestra vida la edifique otro, pero el único que tiene autoridad sobre nuestra voluntad somos nosotros. El único que tiene autoridad sobre nuestra voluntad somos nosotros. Hay que repetirlo muchas veces porque a veces la gente quiere que el gobierno le solucione los problemas, que el jefe le solucione los problemas, que el pastor le solucione los problemas, etcétera, etcétera.
el único que tiene voluntad sobre que tiene autoridad sobre nuestra voluntad somos nosotros. Y hay dos formas de edificar. El otro día escuché unas exposiciones que me gusta escuchar también de sociedades bíblicas porque son muy interesantes y ustedes saben que la gente americana estudia todo, ¿no? Cómo se caen los cabellos, cómo de todo, los tratamientos, de todo. Y esta persona decía que cada 6 meses en nuestra vida tenemos una crisis. Cada 6 meses en nuestra vida tenemos crisis. Yo pensé que la vida era un poco más tranquila, ¿no? Y me puse a pensar y digo, es cierto, porque aprendemos a utilizar un tipo de internet o una forma de manejarnos con nuestras cuentas, nos cambian la forma de actuar. Cambian las leyes, cambian el dinero, cambian los precios. En Argentina somos campeones de eso. Bueno, cada 6 meses una crisis, así que a prepararse, ¿no? Porque las crisis vienen. Menos mal que nosotros levantamos la vista y confiamos en el Señor. Y dice aquí en este relato que el que oye estas palabras y las pone en práctica. Así que tenemos que saber la palabra de Dios, escucharla, pero no solo para conocerla, sino para ponerla en práctica. Escucharla con toda atención, escucharla con todo, escucharla y ponerla en práctica. Así que entonces tenemos nosotros que edificar nuestra vida y para que nuestra vida sea sólida, tenemos que escuchar con toda atención la palabra de Dios, no solo para conocerla, para repetirla, sino para ponerla en práctica. No es tarea sencilla, no es tarea sencilla. Hay vientos contrarios. El diablo molesta nuestra propia naturaleza, nuestra propia comodidad. Son todas cosas que están en contra de edificar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Corintios que cada uno de nosotros tenemos un fundamento que es Cristo y edificamos encima, y nos dice que tengamos cuidado cómo sobreedificamos, porque podemos edificar con materiales como oro, plata, piedra preciosa, o heno, hojarasca y otras cosas que con el fuego se echan a perder, se disuelven, se pierden, se derrumban. Así que tenemos que tener cuidado cómo edificamos nuestra propia vida. Estas palabras, ¿qué serán estas palabras que dijo Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Bueno, lo que nos dice de los capítulos 5 al 7 de Mateo. Estas palabras, 5 al 7. Tan fácil, lo primero que aprendemos del Evangelio. Todo lo que nos dice ahí. Y tenemos que cuidar de edificar constantemente. Por eso es tan lindo reunirse y es tan importante reunirse, aunque no lo sintamos, aunque estemos ocupados, aunque a veces estemos más animados que otras veces, como sea, pero tenemos que reunirnos, juntarnos, leer la palabra, cuidar nuestra vida espiritual, porque hay mucho viento contrario. Lo que recién me decían, casi me caigo de espalda, que los políticos ofreciendo drogas por un voto, jamás había escuchado cosas semejantes, realmente horrible para orar y para que se resuelva, ¿no? Esta situación, tremendo. Las cosas que tenemos que escuchar. Muy bien, estas cosas dicen que cuidemos.
Había otros que enseñaban, como dice el fin del párrafo que leí, no como Jesús, sino como los fariseos, los maestros de la ley. Eran tan hipócritas, tan arrogantes, que la gente los escuchaba, pero lo de Jesús era completamente distinto, porque los fariseos y aún el Antiguo Testamento se fijaba mucho en sus mandamientos en la parte externa de la persona. Pero lo que trae Jesús ahora, muchas veces repite en estos capítulos, oíste que fue dicho, dice Jesús, era el Antiguo Testamento. Se basaba principalmente en la parte exterior, en los hechos de la persona, pero Jesús habla ahora de la parte interior, de las motivaciones, de lo que hacemos. Esa era la diferencia. Es muy gracioso, por decirlo de alguna forma, cómo los fariseos querían practicar la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando hacían ayuno, dice que se pintaban la cara de negro, se ponían ropa rota, se despeinaban para demostrar que estaban ayunando. Cuando oraban, lo hacían de una forma fantasiosa, con grandes discursos delante de la gente. Amaban los primeros asientos, que sus ofrendas se vieran. Era una cosa tan hipócrita que realmente como para no sentir diferencia con lo que enseña Jesús, ¿no? Entonces veamos un poquito estas enseñanzas de Jesús. Nos habla de las bienaventuranzas. Ya el pastor Félix estuvo hablando bastante de eso, que nos habla de ser humildes, pobres en espíritu, reconocer que necesitamos de Dios, recibir con humildad la salvación. Luego nos dice, esto en el capítulo 5, mirando los títulos nada más, que somos la sal del mundo y la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo y la luz del mundo. Irradiamos al mundo, los cristianos, la luz de Jesús. Jesús se expresa a través de la vida y las actitudes del cristiano. Aunque no estemos predicando, ya somos de bendición con nuestra forma de vivir para el mundo. Luego habla del homicidio en el versículo 21 de esta versión de la Biblia, en Mateo 5:21, del homicidio. Y dice que el enojarnos con alguien es como si lo matáramos. Es como si lo matáramos. Así que todo aquel que se enoje con su hermano quedará sujeto al tribunal. Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Y no podemos presentar ofrenda si estamos enojados con alguien. Así que ya se pone más seria la cosa, ¿no? No podemos estar enojados. Debemos perdonar. Y a veces hay cosas muy, muy graves que nos suceden. La gente del mundo hace un discurso, no lo voy a perdonar, como si fuera una gran cosa, ¿no? Pero nosotros sabemos por la palabra que lo mejor que podemos hacer es perdonar, aunque no lo sintamos, por lo menos empezar a decirlo, porque si nosotros no perdonamos, no le hacemos ningún daño, ningún castigo para el que se portó mal con nosotros, al contrario, nosotros nos tomamos el veneno. Se me caen estos auriculares. Luego habla del adulterio. Habla del adulterio y no dice realmente el acto de adulterio, sino el mirar a alguien para codiciarlo.
Así que también con este mundo y esta época que nos toca vivir, con tanta glorificación a la infidelidad, a la impureza, se nos hace bastante difícil y tenemos que velar. Tal vez no nosotros que somos mayores, pero me imagino las dificultades con nuestros hijos jóvenes, ¿no? Y nos habla de no codiciar. En cuanto al divorcio, es interesante que en el tiempo de Jesús dice que se le daba una carta de divorcio solamente a la mujer, porque si el esposo le pedía el divorcio, la repudiaba, no podía volver a tomar a la mujer, porque tenía una carta de divorcio en la mano, la misma esposa que había tenido. Así que no podía jugar con esa esposa, tenía que buscarse otra. Es un detalle interesante. En cuanto a los juramentos, dice que no mintamos, que si decimos sí sea sí, que nuestra palabra sea ley y tenemos que cuidarnos de las medias verdades, ¿no es cierto? A veces se nos presentan en las redes, en Google, ahora con la inteligencia artificial. Tuvimos un taller días atrás también de inteligencia artificial. Y bueno, pero es la mentalidad del mundo. Hay cosas que son ciertas y hay cosas que no son ciertas. Tenemos que tener cuidado de lo que es verdad y lo que no es verdad. Gracias a Dios que el Señor Jesús nos dijo que su palabra permanecería para siempre, que no pasaría una jota ni una tilde de su palabra. Podemos aferrarnos a la palabra de Dios, pero no nos inhibe de alguna vez también ser engañada, ¿no es cierto? Nos habla de la venganza. Oye estas palabras, para que la vida sea edificada de una forma fuerte, de una forma sólida, de una forma en que los vendavales de este mundo no nos destruyan. Nos habla de no vengarnos luego. Ojo por ojo no es venganza, es justicia. El perdón no es justo. Ojo por ojo es venganza, pero el Señor nos habla de ser perdonadores y misericordiosos, no pagar ojo por ojo, sino ser misericordiosos. El que te obligue a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Quiere decir, no que seamos tontos, esclavos de la gente, que nos pasen por encima, ser siempre unos servidores, no. Es que seamos como Dios, como dice al final de todo este sermón, ¿no? Ser como nuestro Padre, misericordiosos con todo el mundo, como nuestro Padre es misericordioso, que cuida aún a los inconversos, que le da el sol, el aire y los beneficios de la naturaleza a todos los seres humanos. Que nosotros seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y luego, el amar a los enemigos, y el ejemplo de Jesús es maravilloso. Dice que él estaba en la cruz y cuando le maldecían, no hacía como los políticos, hay que contestar, dicen los políticos. El Señor dice, no respondía con maldición, no respondía con maldición. Cuando lo maltrataban, no amenazaba. Uno a veces está sufriendo y le sale espontáneamente, un acto reflejo. A todos nos ha pasado, ¿no? Que alguien no hacía algo malo, uno de nuestros hijos chiquitos, y se nos va en la mano para darle un chirlito en la cola, como sea. Te vas a quemar y lo sacamos, un acto reflejo. Pero el Señor dice que él cuando estaba en la cruz no respondía con maldición, no amenazaba, sino que le decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo
queda para nosotros, ¿no? Cuando vemos cosas tan malas, deberíamos decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. El ayuno habla también, y bueno, como dije antes, los fariseos hacían un espectáculo del día de ayuno, pero el Señor nos enseña que sí debemos ayunar, pero no para torcer la voluntad de Dios, sino que es algo, un llamado de Dios personal, y lo hacemos personalmente para Dios. Aún las ofrendas y las limosnas, no para ser vistos como lo hacían los fariseos, sino para la gloria de Dios. Y también no preocuparnos. El 6:25 dice, oye estas palabras, ¿recuerdan? El que oye estas palabras, oye, oye, oye. Ese tendrá una vida sólida, una vida bendecida, una vida que no se derrumba. 6:25 de Mateo dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y es bastante difícil, ¿no? No se preocupen por su vida. ¿Dónde voy que hay ofertas? Aquí en la provincia de Buenos Aires hay descuentos, buenos descuentos. Así que tenemos que buscar qué descuentos hay cada mes para irlos a buscar. Pero bueno, lo hacemos porque uno piensa que es su responsabilidad, pero dice no se preocupen tanto, porque nosotros valemos mucho para Dios y Dios nos va a proveer. Así que entonces también es otro ejercicio. Cada día abrir nuestro corazón al Señor y decir, pongo mi vida en tus manos, líbrame de desesperarme. Cada uno de ustedes tendrá sus propias palabras, ¿no? Líbrame de desesperarme, ayúdame, confía en ti, no me quiero preocupar, angustiar, porque no es bueno para mí, no es bueno para mi salud. Y habla también de no juzgar a los demás, que no tenemos que razonar, sí, pero no podemos razonar, discernir, pero no juzgar los motivos que impulsan a las personas a actuar como están actuando. Eso lo juzga Dios, ¿no? Yo tengo una oración diaria que me cuesta decirla, pero como la tengo escrita, la tengo que decir. En este día no juzgaré a Dios, ni a su obra, ni a mí mismo, ni a mi prójimo. Y me cuesta, ¿no? Se la comparto porque a ustedes les puede ayudar. En este día no juzgaré a Dios. Dios no se equivoca, lo sabemos de mente. Pero a veces decimos, si Dios puede parar las guerras, ¿por qué no las para? Bueno, Dios sabrá. En este día no juzgaré a Dios, ni a su obra, ni a mí mismo, ni a otros, por todo lo que pueda suceder. Entonces, no debemos juzgar en el sentido de creernos perfectos y con autoridad juzgar, en el sentido de creernos perfectos. Ese era el problema de los fariseos. Ellos se creían perfectos, como guardaban también la ley, estaban en una situación especial delante de Dios. Entonces, juzgar en ese sentido, en creerse perfectos. Muy bien. Y ahora un ejemplo perfecto del Antiguo Testamento de alguien que edificó su casa, era llamado por Dios de una forma muy especial, por visión de ángeles nació, pero es un ejemplo perfecto de alguien con todo ese llamado y todo, su vida se derrumbó. ¿Saben quién es?
Sansón. Sansón. Está en Jueces capítulo 16. Sansón era el epítome, el sumum de la fuerza. ¿Recuerdan? Era alguien del Antiguo Testamento que nació de una señora que no podía tener hijos, que era estéril, pero tuvo una visión de Dios que iba a tener un hijo. Cuando el ángel se le apareció, no estaba el esposo, pero le volvió a aparecer y el ángel habló también con el esposo. Bueno, nació este hijo y el Señor le dijo que había una condición, que este hijito que iba a nacer tenía que ser nazareo a Dios, o sea que no tenía que cortarse el pelo en toda su vida. Ahora no se usa tanto, pero años son. Había gente que hacía promesas y se dejaba el pelo largo, por lo menos de donde yo vengo. Ahora no, que yo sepa, no se ve más. Bueno, este niño tenía que ser nazareo, no podía tomar vino ni sidra, no podía tocar cadáveres. Eso está en el Antiguo Testamento, en los libros de Números y de Levítico. Después lo quieren ir a ver, pero yo se la hago cortita. Pero ese era el pacto. Bien, nació el nene, todo estuvo bárbaro, y con el tiempo él fue juez de Israel. Pero él no guardó para nada la palabra de Dios. Él no oyó. El que me oye la palabra y las hace. Lo primero que hizo, como dije la vez pasada con Débora, estaban en el tiempo que los filisteos los estaban dominando y forzaban por ganar territorio. Así que estaban mezclados los filisteos, que eran enemigos y opresores del pueblo de Israel. Así que este joven Sansón se enamoró de una chica filistea. Él no debía casarse con mujeres que no sean del pueblo de Dios, porque, como bien dice la palabra de Dios, iban a torcer su corazón, lo iban a llevar a adorar a sus dioses. Cuando la chica bonita, con todo mimo, le iba a decir: sé bonito, acompáñame a adorar a Baal o a Cera, él se iba a aflojar todo. Eso pasó con Sansón. Así que le dijo a los padres: quiero esa filistea, esa mujer me gusta. Y los padres le dijeron: pero no hay chicas acá en Israel. Seguro que había unas buenas chicas hebreas, ¿no? Valientes como son las hebreas. Y no, esa me gusta. Y se quedó con que le gustaba. Y a nosotros a veces también nos gusta y no podemos creer que Dios nos diga no, porque nos gusta. Pero Dios sabe más, es más sabio, nos ama más, tiene mejores planes para nosotros que lo mejor de lo mejor que nuestra mente se puede imaginar. Y es así. Y es fácil decirlo en la reunión, pero en la vida diaria, en la lucha diaria, a veces nos olvidamos de esta visión, que Dios tiene mejores planes para nosotros. Todo lo que nos dice no es para guardarnos la fiesta, sino al contrario, para bendecirnos, para hacernos felices, para que seamos fuertes, para edificar nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra vida, para que seamos bendecidos, para que tengamos libertad, como la primera canción que se cantó hoy, que se escuchó hoy. Bien, entonces seguimos con Sansón. Le gustó la chica, se casó con la chica. Se iba a casar con la chica, va. Iba por el camino, encontró un león y lo agarró. Era tan fuerte que lo agarró al león, aunque era pequeño, era cachorro, lo mató y lo dejó tirado en el suelo. Y así, inmundo como estaba, no le importó. Segundo error, se fue al
la fiesta de casamiento con la filistea. Y cuando pasó al día siguiente, vio que el león ese, el cadáver, las abejas habían hecho un panal de miel y él comió de esa miel. No debía comer cosa inmunda, no debía tocar muerto. Siguen los errores. Se fue al casamiento con la chica filistea, hizo una adivinanza, como decía antes, la filistea lo empezó a mimosear, le sacó la clave de su adivinanza y ganó la adivinanza. Así que vemos que la filistea en la fiesta de matrimonio ya lo estaba engañando. Mire si conviene juntarse con alguien que no tema a Dios. Bien, entonces él se enojó, allí hizo un desastre, la filistea fue dada a otro hombre, al mejor amigo de Sansón. Bueno, un desastre. Parece que pasaron muchos años de un versículo al otro de aquí de Jueces, y Sansón se juntó con otra mujer y esta mujer fue presionada por los enemigos, por los filisteos también, para que descubrieran el secreto de su fuerza, porque realmente estaba dando mucha victoria a Israel. Y uno dice, ¿por qué una persona tan desobediente el Señor la perdonó y la siguió usando? Bueno, Dios tenía un plan definido, el plan de Dios se cumplió. Y eso nos ayuda a veces a ver personas que han tenido un hermoso ministerio, pero de repente se derrumban. Y bueno, son humanos, ¿qué va a ser? También el Señor tenía un propósito con Sansón y lo siguió aguantando por 20 años, fue juez de Israel. Bueno, esa otra mujer que tuvo lo engañó también, le cortaron el cabello y entonces los enemigos, los filisteos, lo pudieron capturar, le pusieron cadenas de seguridad en las manos y en los pies y lo pusieron a moler en el molino. Era trabajo de las sirvientas o de las esclavas. El mejor ejemplo de alguien derrumbado, ¿no? Y todos le hacían burla. Dice que al final él estaba en el teatro, en un lugar donde estaban todos en la fiesta, los filisteos celebrando el triunfo que el dios pagano le había dado sobre Sansón. Los reyes lo miraban, los príncipes, todos los sirvientes lo miraban, este hombre sin ojos, Sansón, y hace una última oración al Señor. Señor, permíteme, devuélveme la fuerza solo por esta vez. Y el Señor le contestó la oración, él rompió las cadenas y es gracioso como lo relata el pasaje de la Escritura, todo de a pedacitos, parece una película, rompe las cadenas, se aferra a las columnas que sostenían el templo. Por esta vez, Señor, devuélveme la fuerza, y el Señor le cumplió. Entonces derribó las columnas, se cayó todo y fue una victoria muy grande sobre los filisteos. Dice que los israelitas fueron, le cortaron la cabeza, sacaron su cuerpo de ahí, no sé cómo se arreglaron y celebraron el triunfo en Israel. Pero es el mejor ejemplo de una vida que no escuchó, que no obedeció la palabra de Dios. Tremendo, ¿no es cierto? Pero Dios tiene mejores cosas para nosotros. Nos dice que si nosotros
obedecemos su palabra, Él nos va a bendecir, es lo mejor para nuestra vida. Tenemos que cuidar de edificar nuestra vida, de prestar atención. Cualquiera que me oye y lo hace, no es para que vivamos acomplejados ni temerosos, sino por el contrario, para que pongamos cada día en las manos del Señor nuestra vida y cuando vemos que algo que no está bien, pedir perdón, arrepentirnos y vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios y escuchar la palabra de Dios. Dice Hebreos que es necesario que atendamos a estas cosas, que atendamos con diligencia a estas cosas, no sea que nos deslicemos. Solo una advertencia. Nadie nos dice que estemos muertos de miedo pensando que que tenemos pecado, que no podemos hacer nada. Debemos vivir con la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pero cuidar nuestra salvación. Prestar atención, sabiendo que Dios tiene planes para nosotros como lo tuvo para Sansón, tiene propósitos para nosotros, por algo los tiene acá, y tiene pensamientos. Los pensamientos, como dice Jeremías, de Dios son para bien para nosotros, para darnos un fin y una esperanza. Me encanta tanto eso, porque a veces tenemos tiempos malos, días malos, pero ese texto de Jeremías dice, y darnos una esperanza. Y la esperanza ya es una pepita de oro que tenemos en la mano, porque sabemos que por la noche vendrá la tristeza, pero la mañana viene la alegría, ¿no es cierto? Las pruebas en las manos de Dios pasan de otra manera, un futuro y una esperanza. Que estas palabras que el Señor nos advierte para no acomodarnos a las cosas malas del mundo, nos llene de expectativas para vivir, de ganas de vivir, porque sabemos que el Señor siempre estará con nosotros, tiene cosas hermosas para nuestra vida, ha prometido sanarnos, acompañarnos todos los días de nuestra vida, bendecirnos, prosperarnos, darnos sabiduría, contestar nuestras oraciones, aunque tardare. Entonces, con más razón debemos buscar edificar nuestra vida en la palabra de Dios, estar atento, no sea que nos deslicemos, y buscar los mandamientos del Señor, buscar estar reunidos, buscar obedecer, buscar llevar el tipo de vida que el Señor nos indica, porque son nada más que palabras de amor. Las Biblias son palabras de amor para bendecirnos, palabras de amor para bendecirnos, para que seamos felices. Nuestra vida esté edificada sobre la roca sólida, que cuando vienen las pruebas difíciles, sabemos que vamos a permanecer, porque estamos fundados, nuestra vida está fundada en la gracia del Señor Jesucristo. Jesús es el fundamento, es la roca firme que sostiene nuestra vida. Demos gracias a Dios por saber que estamos en la roca firme en el Señor Jesús. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra que nos advierte, nos enseña. Te damos gracias por amarnos tanto, por indicarnos el camino. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que has transformado nuestra vida, nos perdonas todas las veces que te lo pedimos, te olvidas de nuestra dificultad, Padre, de nuestro pecado, no nos reprochas nunca. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, porque tu mano siempre está extendida. Cuando caemos sabemos que nos levantarás. Gracias por tanto amor y tanta misericordia.
Señor, no merecemos, miramos nuestro corazón y sabemos que no podemos corresponder a tan grande amor, pero recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra acción de gracias. Y ahora pedimos, Padre, que por tu bendita gracia y por tu inmenso amor, Padre, con esa dulzura que tú tienes, estés ministrando cada uno de nuestros corazones. Te rogamos que nos consueles, Padre, que nos alientes, que nos bendigas, que nos fortalezcas. Padre, tú has prometido como tus días, tus fuerzas, Padre. Por eso rogamos que nos llenes de fuerzas, de valor, de ánimo, de entusiasmo, del gozo de la salvación. A veces, Padre, el gozo de la salvación no está tan fuerte en nuestras vidas, pero Señor, tu Espíritu Santo es sinónimo, Padre, de Espíritu Santo y fuego. Por eso, Señor, rogamos que el fuego de tu glorioso Espíritu, así como lo diste en Pentecostés, está actuando en nuestras vidas. Abrimos, Señor, nuestro corazón a ti, nuestra mente. Rogamos que el fuego de tu glorioso Espíritu esté en nuestras vidas, que nos libre, Señor, de toda carga, oh Señor, de toda preocupación, y que podamos vivir este día tuyo libres, oh Señor, porque nos hiciste libres. Oh Padre, libres para cantar, libres para danzar, libres para vivir por ti. Bendícenos, Señor, recibimos tu bendición conforme a nuestra necesidad. Inúndanos de tu gracia, Padre. Inúndanos de tu gracia. Inúndanos de tu fuego. Inúndanos de tu consuelo, de tu ternura, de tu dulzura. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande que tú tienes. Gracias, Señor, que no se puede entender. Recibe nuestra gratitud y nos ponemos humildemente en tus manos y damos la gloria y la alabanza en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastora Elba, por la palabra, hermosa palabra que el Señor nos trajo en esta mañana. Y le decimos felices vacaciones a las maestras, ¿no? Que disfruten de estos 15 días. Ayer hablaba con una maestra que recién ha comenzado a trabajar y me decía, ay, dice, la verdad no voy a hacer nada en estas vacaciones porque estaba estresada con los niños. Y está de maestra, pero hay una titular y ella es auxiliar y se está por recibir de maestra. Y dice, yo no sé si no me equivoqué, dice, pero me encantan los chicos, pero están terribles, dice, así que bueno, que disfruten. Acá hay unas cuantas maestras jubiladas, Gracias. maestras en actividad, así que bueno, Miriam, Roxana, Trini, y hola Silvia, que no te habíamos saludado. Bueno, damos gracias al Señor por esta mañana y porque realmente nos podemos gozar en Él y en lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y que tengan un hermoso domingo y también una hermosa semana. Que el Señor les bendiga ricamente. ¡Chau! Se te ame. Chau, chau, chau. Chau.